Audiolibro Un viaje a lo sobrenatural. Capítulo 10. El día de la promesa. Recordarán que había prometido al sacerdote satanista que el miércoles le diría si ingresaría en la sociedad secreta o no. Los espíritus habían prometido beneficiar mi vida en un modo especial. Sin embargo, en solo 2 días había conocido algunas grandiosas promesas de la palabra de Dios. Así fue que el miércoles fui a trabajar pensando en las promesas y en lo que debería hacer con ellas. Fue un día de mucha reflexión en el que pensé mucho y hablé poco, porque miles de pensamientos llenaban mi mente. A las 5 de la tarde decidí ir a casa caminando en lugar de tomar el tranvía. Estaba demasiado tenso para disfrutar de cualquier alimento y decidí no cenar. Tenía que hacer una desagradable llamada telefónica a mi amigo Rolando para informarle que por razones que no podía explicar en ese momento, no podía ir a la sesión de alabanzas a los dioses del miércoles en la noche, y que por favor le dijera al sacerdote que me contactaría con él tan pronto como fuera posible. Mientras caminaba sin prisa por la calle Bleury, en sentido norte, pasaba por varias tiendas sin prestarles atención. Pero por alguna razón que no puedo explicar, eché un vistazo a una vitrina y después de haber continuado mi caminata por unos 50 metros, me di cuenta de que había visto una Biblia. Regresé, miré de nuevo y sí, una Biblia nueva estaba exhibida delante de todo tipo de objetos usados. Detrás de la Biblia había un letrero pintado a mano que decía: Biblia en promoción especial, entre y compruebe esta ganga. El nombre de la tienda era algo así como Empeños y Gangas de Samuel. Entré y caminé lentamente a través de objetos amontonados en los mostradores. Era difícil encontrar espacio para caminar entre ellos. Armarios con trajes para hombres ocupaban una gran parte de la sala. Guitarras y todo tipo de instrumentos musicales colgaban del techo. Por todas partes había carteles que anunciaban ofertas y promociones. Un anciano de baja estatura se me acercó y me dijo: ¿Puedo ayudarle? Estoy interesado en la Biblia que está en la vitrina. ¿Cuánto pide por ella? Ah, la Biblia. Se la traigo inmediatamente. Señor, no la traiga. Solo quiero saber el precio porque no tengo mucho dinero. Pero aquel anciano fue de todos modos. Estoy seguro de que usted tiene el dinero suficiente para comprar esta Biblia. Hace 1 hora que la coloqué en la vitrina con una oferta especial. El anciano no paraba de hablar y yo me esforzaba por ser cortés debido a su edad. Si quiere una Biblia a buen precio, no vaya nunca a una tienda de Biblias. Busque siempre en un lugar como este. En este punto él ya había ido y venido, pasado por todas las baratijas sin derrumbar ninguna. Debió ser un acróbata en su juventud, pensé. Apoyando la Biblia en mis manos, me dijo: «Es hermosa, ¿verdad?» Yo le insistí: «¿Cuánto cuesta?» Usted no tendrá que pagar el precio alto que pagaría si fuera un negocio de Biblias. El precio de una Biblia probablemente sería de unos $15 o más. Permítame explicarle por qué. Abrió el Nuevo Testamento y dijo: «No entiendo mucho de Biblias, pero sé que las que tienen letras rojas como esta son las mejores». De nuevo traté de preguntar cuánto costaba, pero me precedió una vez más. Tenía la intención de venderla a un precio bastante bueno, pero cuanto más hablo con usted, el precio baja. Le respondí: «Fantástico, siga hablando hasta que llegue a $1.50. En ese punto sacaré esa cantidad de mi bolsillo y la pagaré. Vendida, deme $1.50. En realidad, esa no era mi intención. Comencé a explicar que no quería aprovecharme de él y que estaría feliz de pagar el precio justo que él considerara. No quiero un centavo más. Cuando pongo un precio, ese es el precio». Cuando la estaba pagando me dijo: «Obviamente no se la empaco, porque el precio no lo justifica. ¿Está bien si se la lleva así?» «Claro que sí», le dije mientras salía de la tienda. Al salir, mientras cerraba la puerta, me detuve y entré nuevamente. Un pensamiento me vino a la mente. El hombre anciano me preguntó: «¿Hay algún problema?» «Señor, este fue uno de los negocios más inusuales que he hecho. Dígame, ¿por qué me vendió esta Biblia de esta manera? Parecería que usted quería deshacerse de ella». El anciano me miró directamente a los ojos y me dijo: «Hijo,
Sin duda, esta es una Biblia robada. Ella vino aquí con otros objetos que 2 hombres jóvenes me vendieron. Hasta ese momento yo estaba teniendo un buen mes en ventas. 1 hora antes de que usted llegara, noté que después de haber comprado esta Biblia, las ventas bajaron significativamente. Por eso la puse en la vitrina a un buen precio. Tómela, hijo, vaya a casa, léala y que Dios lo bendiga. En ese momento recordé el pasaje del libro de Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, y dando gracias salí de la tienda. Mientras caminaba por la calle con mi nueva Biblia bajo el brazo, un verdadero gozo entró en mi corazón. No me había sentido así desde que era un muchacho. Era como si una nube de tristeza me hubiera estado envolviendo y ahora se la llevaba el viento. De hecho, me sentí tan bien que me volvió el apetito. Al pasar frente a una tienda de especialidades judías, decidí comprarme un sándwich y comérmelo en casa mientras leía mi nueva Biblia en el tiempo que faltaba antes de ir a la casa de Cyril a hacer los estudios bíblicos. Entonces sucedió algo que aumentó mi interés en el libro de Hebreos. Cuando entré en mi apartamento, me di cuenta que era más tarde de lo que pensaba. Apoyé mi Biblia en la mecedora y me volteé para subir las persianas de una ventana. Haciendo eso, empujé la silla con mi codo, haciendo que la Biblia cayera. ¡Oh, no! ¡Mi nueva Biblia robada está en el suelo!, exclamé. Al caer, la Biblia se abrió en Hebreos capítulo 7, versículos 24-27. La tomé y leí. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mis ojos siguieron leyendo un poco más adelante en Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. A través de estos textos oí a Jesús declararse un Redentor vivo, amoroso y poderoso, capaz de salvar completamente a los que buscan a Dios por medio de él. Y eso incluía también su poder para controlar a los demonios. Mientras me dirigía a la casa del matrimonio Grosset, leí toda la epístola a los Hebreos. En el camino de regreso a casa la volví a leer y cuando llegué a casa la leí por 3ª vez. El libro de Hebreos me fascinó. Me mostró que la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario del cielo es tan esencial para la salvación del hombre como lo fue su muerte en la cruz. Esto me impresionó profundamente. Vi a Jesús como aquel que ama a las personas desagradables y como alguien que es capaz de arreglar todos los problemas. Me di cuenta de que el Señor de la Gloria permitió que los hombres lo crucificaran en la cruz para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En ese momento entendí que mi única esperanza era poner mi confianza en los méritos de la sangre de aquel que es poderoso para salvar a todos los que le buscan. De los 4 estudios bíblicos hechos aquel miércoles en la noche en casa de Cyril, uno de ellos se destacó por su importancia. El título era El destino de los impíos. A estas alturas la Biblia me había revelado que el dador de la vida era un Dios de amor, que amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este hecho fue reforzado por 2 versículos adicionales en una manera que nunca olvidaría. El primero se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, que dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El segundo se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De esta manera descubrí que el amor mueve a Dios a relacionarse con la humanidad. Me pregunté, ¿cómo se comportará un Dios así con aquellos que rechazan su oferta? ¿Habría hecho lo contrario? Es decir,
¿Se complacería Dios ahora en torturar a los malvados para siempre, como piensa la mayoría de cristianos? Tenía muchas ganas de saber qué decía la Biblia sobre este tema. El estudio empezó con el origen del mal, de su autor y lo que Dios hará con él después de que el pecado llegue a su fin. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, está escrito: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El profeta Ezequiel describe el elevado intelecto de Lucifer y la exaltada posición que tenía en el gobierno de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 15, dice: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Lucifer pasó de admirar la belleza del carácter de Dios a admirarse a sí mismo, y después esta autoadmiración se volvió en autoexaltación. El libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Su egoísmo creció tanto que llegó al punto de sentirse igual a Dios y superior a Jesucristo. El profeta Isaías en el capítulo 14, versículos 13 y 14 añade: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Además de las referencias bíblicas de la rebelión de Satanás, mi atención se centró más en lo que Dios le hará a Satanás después de que él y sus ángeles caídos hayan manifestado su verdadero carácter ante el universo. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 18 y 19, leemos: Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. El dador de la vida eliminará al autor del pecado y de la muerte. El diablo no existirá más. Después de leer este pasaje de las Escrituras por primera vez, pensé en mí mismo y después dije a los Grosset: ¿cómo es posible que algunos teólogos cristianos prediquen que Satanás arderá por siempre en un lago de fuego cuando la Biblia enseña claramente lo contrario? Cynthia explicó que no debía sorprenderme. Un tercio de los ángeles celestiales, criaturas de gran inteligencia, se confundieron tanto que se pusieron del lado de Lucifer a riesgo de la ruina eterna. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 4 al 9. Entonces leímos lo que la Biblia tiene que decir sobre el destino eterno de los seres humanos malvados. El versículo 20 del Salmo 37 dice: Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Este pasaje indica claramente las consecuencias de la destrucción de aquellos que habrán rechazado la misericordia de Dios y habrán persistido en su autodestrucción. Recordé que en mi infancia la gente que vivía en el campo hacía su propio jabón para lavar la ropa. Generalmente mi padre lo hacía en los meses fríos del invierno, cuando era más cómodo trabajar con el fuego. El proceso requería fundir grandes cantidades de grasa animal y dejarla hervir durante varias horas en el fogón de leña del granero. Mi hermano Edgar y yo nos divertíamos tirando trozos de grasa animal sobre el fogón. Nos gustaba observar qué tan rápido esa sustancia se consumía y desaparecía. Por lo tanto, la Biblia dice que al igual que la grasa en el fuego, Dios consumirá a todos los impíos y a todo rastro de pecado de la faz de nuestro planeta.
Finalmente terminamos nuestro estudio con la lectura y la reflexión sobre un pasaje que describe la recompensa de los impíos. Se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 4, del 1 al 3. Y leemos ahí: Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cyril dijo que aunque el gran rey del universo es un Dios de amor, al mismo tiempo es un Dios de justicia. Aunque Dios es guiado por el amor, nunca debemos olvidar que cualquiera que rechace su amor y sacrificio infinito mediante la muerte de su Hijo en el Calvario, se condenará a sí mismo. Será culpable de rechazar el espíritu de la gracia. Cyril continuó su explicación. Llegará el día cuando Dios ejecutará la pena de muerte que la gente trajo sobre sí misma. Será una muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Entonces comprendí que la doctrina del tormento eterno predicada en muchos púlpitos cristianos ha determinado el distanciamiento de Dios en la vida de cientos de miles de personas. En la primera parte de mi vida yo también había sido víctima de sus engaños. También me di cuenta de que si alguien quiere estudiar el destino de los impíos a partir de la santa palabra de Dios y comprenderla correctamente, debe partir del hecho de que la ley del amor es el fundamento de su gobierno. Todas las acciones de Dios hacia el pueblo que Él creó parten de esta premisa. Por tanto, es imposible creer en la doctrina del tormento eterno. Este particular estudio bíblico sirvió para quitar de mi corazón toda la amargura que acumulé hacia Dios. Cyril explicó que los miles de años de sufrimiento de la humanidad son el resultado directo de las acciones de Lucifer durante su gran rebelión en el cielo. La posición elevada que Lucifer tenía en el gobierno de Dios daba gran autoridad a aquello que decía y sustancia a sus declaraciones. Sus verdaderos objetivos estaban ocultos por el misterio y los habitantes del cielo no podían ver las consecuencias de sus acciones. El pecado se había introducido en cada departamento del gobierno de Dios. Lucifer codició el honor y el poder que solo Dios tenía. Los ángeles del cielo y los habitantes del universo no podían comprender la naturaleza y las consecuencias finales del pecado. Entonces, por el bien de todos, Dios permitió que pasara tiempo suficiente para que Lucifer y sus asociados manifestaran la excesiva maldad y malignidad del pecado a través de sus obras. Los habitantes del universo han observado los sufrimientos de la humanidad con silencioso horror. Esto ha dejado una huella imborrable en sus mentes. Encantado con la descripción de Cyril sobre el conflicto espiritual, habría podido escucharlo por horas, pero él no quería provocarme una indigestión espiritual. Y después de un último punto, dirigimos nuestra atención a otra cosa. Él dijo: cuando todo rastro del mal sea borrado de la faz de este pequeño planeta y Cristo lo haya recreado aún más hermoso de lo que era originalmente, entonces vibrará un ritmo armonioso y feliz a través de toda la vasta creación de Dios. Será un tiempo maravilloso. En el modo en que Cyril y Cynthia me hicieron ver la realidad del gran conflicto espiritual entre las fuerzas del bien y del mal, me llamó la atención que el Espíritu Santo de Dios estaba obrando y había estado obrando a lo largo de los años de una manera maravillosa y poderosa para traerme al lugar donde me encontraba esa noche. Recuerdo que el reloj marcaba las 9:20 de la noche. Si el Espíritu de Dios no hubiera intervenido en mi vida, a esa hora yo estaría hablando con los adoradores de los demonios. En lugar de eso, ahora disfrutaba del bendito privilegio de tener una Biblia en mis manos y con la ayuda de Dios había decidido interrumpir la adoración a los espíritus. Justo en ese momento, este pensamiento hizo correr un escalofrío por mi columna y me puso la piel de gallina en los brazos.
Al concluir el estudio sobre el destino de los impíos, mencioné a la pareja Grosset que en los tiempos cuando memorizaba el catecismo católico había encontrado muchas expresiones de la Biblia que se utilizaban para sostener el supuesto castigo eterno de los impíos. Recordaba palabras y expresiones como fuego eterno, castigo eterno y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Mis anfitriones admitieron que la Biblia de hecho tenía frases similares y que para examinar su significado correcto se requería un estudio específico sobre el tema, que sin duda sería largo pero gratificante. Sucedió que hicimos ese interesante estudio 3 días más tarde, como lo relataré más adelante. Ese estudio fue conducido por el pastor Taylor. Cuando regresé a casa esa noche estaba firmemente convencido de que el Dios de Cyril era efectivamente el dador de la vida, el único a quien los espíritus demoníacos deben su existencia. El hecho de que hubiera estudiado la santa palabra de Dios sin la interferencia de los espíritus era prueba de ello. Pero el jueves por la noche, cuando regresé de mis estudios bíblicos, me di cuenta de que los espíritus habían visitado mi casa. Y cuando llegué a casa el viernes, realmente entendí que los espíritus estaban tratando de decirme algo.